Las llamas de las velas temblaban con cada brisa que entraba por las ventanas de la gran mansión. En el centro del comedor, una joven de mirada perdida escuchaba la conversación que sellaría su destino. La opulencia de la habitación no podía ocultar la frialdad de las palabras que acababan de pronunciarse. Aurora no tenía elección. Su padre, un hombre poderoso y despiadado, la había vendido en matrimonio para sellar una alianza. ¿Su esposo? Lord Edric, un comandante temido, un hombre sin alma que ejecutaba a sus enemigos sin pestañear. Mientras las campanas de la catedral anunciaban su matrimonio, Aurora sintió que su vida se desmoronaba. Pero lo que no sabía era que en su nuevo hogar, tras los muros de piedra de la fortaleza de Edric, un secreto aguardaba en la penumbra. Y ese secreto tenía nombre, Leo. Leo no era un simple sirviente. Había algo en su mirada, en su voz segura, en la manera en que la observaba sin miedo. Y cuando Aurora descubrió una carta oculta con un mensaje de la resistencia, entendió que su esposo no solo era su captor, sino su enemigo en una guerra que iba más allá de su matrimonio. Aurora tenía que tomar una decisión, delatar a la resistencia y seguir siendo una esposa obediente o traicionar al hombre que la poseía y luchar por su libertad. Pero en ese camino prohibido, su corazón le jugaría una trampa que jamás imaginó: enamorarse del enemigo. ¿Qué harías si descubrieras que el hombre al que temes es también el único que puede salvarte? Aurora no solo debía elegir un bando en la guerra, también debía elegir entre la lealtad y el amor. Déjame tu respuesta en los comentarios y suscríbete para conocer esta historia de traición, valentía y un amor que jamás debió existir. Aurora nunca imaginó que su destino fuera decidido en una mesa de negociaciones. Sentada en el gran comedor de la mansión de su familia, con la luz de las velas reflejando en las copas de vino, escuchó las palabras que sellarían su futuro. «Es un gran honor para nuestra familia», dijo su padre, Lord Gael, con solemnidad. «Tu matrimonio con Lord Edric fortalecerá nuestra posición en la corte». Aurora sintió como su estómago se revolvía. No era una petición, era una orden. Su madre, sentada a su lado, mantuvo la mirada baja, incapaz de interceder. Nadie preguntó su opinión, nadie le dio la oportunidad de rechazarlo. Sabía quién era Edric, un comandante implacable, leal al régimen que gobernaba con puño de hierro. Un hombre temido incluso por sus propios aliados. Se decía que había ejecutado a cientos de rebeldes sin pestañear y que su corazón estaba tan helado como su mirada. ¿Y si me niego?, se atrevió a preguntar. Su padre ni siquiera la miró. «No tienes opción, Aurora. Es tu deber». Esa noche, mientras se refugiaba en su habitación, comprendió que su vida ya no le pertenecía. El vestido de novia era hermoso, pero Aurora se sentía atrapada en una tela de encaje y seda que más parecía una jaula dorada. Las campanas de la catedral resonaban con fuerza mientras caminaba por el largo pasillo. A su lado, su padre mantenía un agarre firme en su brazo, como si temiera que huyera. Cuando sus ojos se encontraron con los de Edric, sintió un escalofrío. No había emoción en su mirada, solo cálculo. Para él, aquel matrimonio era un simple contrato, una alianza política que lo beneficiaba. Los votos fueron pronunciados sin titubeos. Aurora apenas recordaba las palabras, todo le parecía un sueño distante y frío. Cuando Edric le tomó la mano para deslizarle el anillo, su piel se estremeció. «Ahora eres mi esposa», susurró él con voz firme. Al salir de la iglesia, la multitud aplaudía, pero en su interior Aurora solo sentía vacío. Esa noche, en su nueva habitación, supo que no sería libre nunca más. La mansión de Edric era imponente, con corredores largos y muros de piedra que parecían susurrar secretos antiguos. Aurora caminó por los pasillos, observando con detenimiento a los sirvientes que evitaban su mirada. Uno de ellos llamó su atención. Un joven de cabello oscuro y ojos afilados, que no apartó la vista cuando ella lo miró. Su actitud no era la de un sirviente común, había algo desafiante en él. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Aurora, deteniéndose frente a él. «Leo, mi señora», respondió con una ligera reverencia. Había algo extraño en su voz. No era sumisa ni obediente, sino segura. Aurora sintió curiosidad, pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta del despacho de Edric se abrió. «¿Qué haces aquí?». La voz de su esposo resonó con dureza. Aurora apartó la mirada de Leo y fingió desinterés. «Solo exploraba mi nuevo hogar». Edric no respondió de inmediato, pero su mirada fría recorrió a Leo con sospecha. Aurora supo, en ese instante, que ese sirviente escondía algo.
Aurora no tardó en descubrir que la mansión de Edric albergaba más secretos de los que imaginaba. Una noche, mientras caminaba por los pasillos en busca de aire fresco, encontró una carta doblada en el suelo cerca del estudio de su esposo. Con el corazón latiendo rápido, la tomó y la desdobló con cuidado. Era un mensaje en clave, dirigido a alguien dentro de la casa. La resistencia está más cerca de lo que creen. La caída del régimen es inminente. Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. La resistencia, siempre había oído sobre ellos, sobre los que luchaban contra el régimen opresivo. Su padre los llamaba traidores, Edric los perseguía sin piedad. Pero ahora, parecía que uno de ellos estaba en la misma casa en la que vivía. Dobló la carta de nuevo y la escondió en su vestido. Tenía que averiguar quién la había dejado allí. Los días siguientes, Aurora no pudo dejar de vigilar a los sirvientes, especialmente a Leo. Cada movimiento suyo parecía calculado, y siempre parecía estar en lugares donde no debía. Pero no era el único sospechoso, había otros, murmullos en la cocina, miradas furtivas entre los pasillos oscuros. Una noche, decidida a encontrar respuestas, salió de su habitación y caminó en silencio hacia la biblioteca. Desde la escalera superior, vio algo que la dejó sin aliento, Leo, hablando en susurros con otro sirviente. El mensaje fue entregado, pero no sabemos si llegó a la persona correcta, dijo Leo en voz baja. Aurora sintió su pulso acelerarse. La resistencia estaba dentro de la casa, y ahora ella tenía que decidir si los delataría, o si se uniría a ellos. Aurora no podía quitarse de la cabeza aquella conversación entre Leo y el sirviente. Durante toda la cena, mientras Edric hablaba sobre estrategias militares con sus aliados, ella fingía interés, pero su mente estaba en otra parte. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de retirarse a su habitación, en lugar de dormir, decidió actuar. Caminó con sigilo hasta la despensa, donde muchas veces los sirvientes se reunían a escondidas. Se escondió detrás de una estantería y esperó. No tuvo que esperar mucho. Leo entró poco después, con una expresión tensa. Sacó un pequeño trozo de pergamino de su bolsillo y comenzó a escribir apresuradamente. ¿A quién escribes?, preguntó Aurora en voz baja, saliendo de su escondite. Leo se giró de inmediato, sorprendido. Por un momento pareció considerar mentir, pero luego suspiró y guardó la carta. Mi señora, no debería estar aquí. Tampoco tú. Sé que estás en contacto con la resistencia, susurró ella, dando un paso hacia él. ¿Por qué? Leo la miró fijamente y, tras un largo silencio, respondió. Porque el régimen al que pertenece su esposo ha destruido a demasiadas familias. Porque no todos estamos de acuerdo con esta guerra. Aurora sintió que su mundo se tambaleaba. El aire en la despensa se volvió pesado tras la confesión de Leo. Aurora sentía el pulso acelerado, sabiendo que cualquier paso en falso podía costarle la vida. Entonces, ¿eres un espía?, preguntó ella con voz apenas audible. Leo no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Aurora, evaluándola. Prefiero decir que soy un hombre con una causa, respondió finalmente. ¿Y usted, mi señora, qué hará con esta información? Aurora sabía que debía delatarlo. Era lo que su padre y su esposo esperarían de ella. Pero algo dentro de ella se resistía. Si te entrego a Edric, te matará sin dudarlo, susurró. Leo arqueó una ceja y sonrió con ironía. Eso no es una respuesta. Aurora suspiró. Se sentía atrapada entre la lealtad a su familia y la verdad que estaba comenzando a descubrir. No voy a delatarte, aún. Pero quiero saber más. ¿Qué planea la resistencia? Leo pareció sorprendido por su interés, pero asintió con cautela. Si quiere saber la verdad, debe estar dispuesta a verla por sí misma. Aurora no lo sabía todavía, pero esa noche su vida cambiaría para siempre. Los días siguientes, Aurora no pudo dejar de pensar en Leo y en la resistencia. Se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, sabiendo que cualquier desliz la llevaría a la ruina. Cada vez que se encontraba con Edric, sentía que la observaba con más atención. ¿Sospechaba algo? Su esposo no era un hombre que dejara nada al azar. Una noche, decidió arriesgarse. Se escabulló de su habitación y caminó hasta los jardines, donde Leo le había dicho que la esperaría. Cuando lo encontró, él estaba de pie, con los brazos cruzados, observando la luna. No estaba seguro de que vendría, dijo Leo en voz baja. Quiero saber más, respondió Aurora. Si la resistencia está luchando, quiero entender por qué. Leo la miró, como si intentara descifrar sus intenciones.
Si se une a nosotros, no habrá marcha atrás. No puedo prometerle seguridad. Aurora sintió un nudo en la garganta. Siempre había vivido en la seguridad de su posición, en el privilegio de su familia. Pero por primera vez, tenía la oportunidad de hacer algo por sí misma. No quiero seguridad. Quiero la verdad. Leo sonrió levemente. Entonces prepárese, mi señora. Porque la verdad puede ser más peligrosa que la mentira. El palacio de Edric se preparaba para una gran celebración. Nobles, militares y políticos importantes asistirían a la velada, un evento en el que se tomarían decisiones cruciales sobre la guerra. Aurora sabía que era su oportunidad. Se arregló con esmero, sabiendo que debía actuar con naturalidad. Mientras la música llenaba el gran salón, observó con atención los rostros de los invitados. Entre ellos, vio a Leo, disfrazado como un sirviente más. Cuando se acercó discretamente a él, le susurró: ¿Está todo listo? Leo asintió casi imperceptiblemente. Un grupo de la resistencia se infiltrará esta noche. Necesitamos los documentos que su esposo guarda en su estudio. Aurora sintió un escalofrío. Robar a Edric era un acto de traición, pero ya no podía retroceder. Mientras bailaba con su esposo, sintió su mirada penetrante sobre ella. Te noto inquieta, querida, dijo Edric con voz fría. ¿Pasa algo? Aurora forzó una sonrisa. Solo estoy cansada, respondió. Pero por dentro, sabía que el verdadero cansancio vendría después de aquella noche. Después del baile, cuando todos los invitados se habían retirado a sus habitaciones, Aurora se escabulló hasta el estudio de Edric. Las manos le temblaban mientras buscaba entre los papeles. Sabía que Leo estaba esperando en los jardines, listo para recibir la información. Cuando finalmente encontró un documento con los planes militares de Edric, lo dobló cuidadosamente y salió del despacho. Pero al girar en el pasillo, chocó de frente con Edric. El comandante la miró fijamente. ¿Qué haces despierta a estas horas? Aurora sintió su pulso acelerarse. No podía dormir, respondió, forzando una sonrisa. Salí a caminar. Edric frunció el ceño, pero pareció creerle. Regresa a la habitación. No quiero que enfermes. Aurora asintió y se alejó rápidamente, sintiendo que apenas había escapado. Esa noche, cuando entregó los documentos a Leo, sintió algo inesperado. No era solo la adrenalina de la traición. Era la emoción de estar junto a él. Y en su interior, supo que su corazón estaba empezando a traicionarla también. Aurora no podía dejar de pensar en el documento que entregó a la resistencia. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de su esposo, un comandante del régimen, y el de los rebeldes que luchaban por la libertad. Al día siguiente, durante el desayuno, Edric parecía inquieto. Alguien ha robado documentos importantes de mi estudio, dijo con tono frío. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sabes quién pudo haber sido? Preguntó, fingiendo desinterés. Edric la observó por un instante antes de responder. Aún no. Pero no descansaré hasta encontrar al traidor. Aurora sostuvo la taza de té con fuerza para evitar que sus manos temblaran. Sabía que si Edric descubría la verdad, no tendría piedad. Esa noche, en su habitación, sintió que el peso de su traición era más grande de lo que imaginaba. Pero entonces recordó las palabras de Leo. A veces, hacer lo correcto significa traicionar a los que siempre han tenido el poder. Por primera vez en su vida, Aurora comenzó a entender lo que significaba luchar por algo más grande que ella misma. La mansión estaba envuelta en silencio cuando Aurora salió de su habitación. Sabía que Leo la esperaba en los jardines. Cuando llegó al punto de encuentro, él la miró con seriedad. El documento que nos diste ha sido clave. Ahora sabemos los próximos movimientos de Edric. Pero esto no termina aquí. Aurora asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué necesitan que haga? Leo dudó por un momento antes de responder. Edric tiene reuniones secretas con altos mandos del régimen. Si pudiéramos escuchar esas conversaciones, podríamos adelantarnos a sus ataques. Aurora sintió que el aire se volvía más pesado. Eso es peligroso. Lo sé, respondió Leo. Pero cada día que pasa, más inocentes mueren. Aurora cerró los ojos y tomó aire. Está bien. Lo haré. Leo la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Si esto sale mal, Edric no dudará en matarte. Aurora lo sabía. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Esa noche, Aurora no pudo dormir. Las palabras de Leo seguían resonando en su mente. Sabía que estaba caminando por un sendero peligroso,
pero ya no podía detenerse. Al día siguiente, durante la cena, Edric recibió una carta con un sello oficial. Debo partir en la mañana. Hay reuniones importantes en la fortaleza del régimen, anunció. Aurora sintió su oportunidad. Cuando la noche cayó, salió de su habitación y se dirigió a los jardines, donde Leo la esperaba. Edric saldrá mañana. Es nuestra oportunidad, le susurró. Leo asintió, pero su mirada se suavizó. ¿Tienes miedo? Aurora lo miró con el corazón latiéndole en el pecho. Por supuesto que tengo miedo. Pero lo haré. Leo dio un paso más cerca. No quiero que te pase nada. Aurora sintió su respiración entrecortada. Se encontraba demasiado cerca de él, demasiado cerca de algo que sabía que estaba prohibido. Antes de que pudiera detenerse, Leo rozó sus labios con los suyos en un beso breve pero intenso. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un límite del que no podrían regresar. Aurora pasó el día siguiente sintiendo el peso de lo que había hecho. Su beso con Leo era una traición tanto como lo era su trabajo con la resistencia. Cuando Edric partió, aprovechó para moverse con libertad por la mansión. Sabía que las reuniones de Edric eran confidenciales, pero él solía dejar documentos en su estudio antes de marcharse. Esperó a que la casa estuviera en calma y entró con cautela en el despacho. Buscó entre los papeles y encontró un pergamino sellado con el emblema del régimen. Lo abrió con manos temblorosas. Orden de ejecución inmediata de todos los sospechosos de traición en la región. La guerra no permite piedad. Aurora sintió náuseas. Leo y su gente estaban en peligro. Tomó el documento y salió rápidamente, pero al doblar la esquina del pasillo, una voz la detuvo. ¿Qué haces aquí? Era uno de los guardias de Edric. Aurora sintió que su corazón se detenía. Aurora intentó mantener la calma. Solo buscaba un libro que mi esposo dejó aquí, dijo con una sonrisa forzada. El guardia la miró con sospecha, pero después de unos segundos asintió. Debería regresar a su habitación, mi señora. Aurora asintió y caminó con paso firme hasta su alcoba. Solo cuando cerró la puerta atrás de sí se permitió soltar el aire. Sabía que debía avisar a Leo de inmediato. Esa noche, se escabulló hasta el punto de encuentro. Leo llegó poco después y vio la expresión de pánico en su rostro. ¿Qué ocurre? Aurora le mostró el documento. Van a ejecutar a los sospechosos de traición. Edric no tendrá piedad. Leo maldijo en voz baja. Debemos actuar rápido. Antes de que pudieran discutir un plan, un ruido los hizo girarse de inmediato. Una figura emergió de las sombras. Era Edric. Así que aquí estás, Aurora, dijo su esposo con una sonrisa fría. Siempre sospeché que ocultabas algo. Aurora sintió como la sangre se le helaba en las venas. Había sido descubierta. Aurora sintió su cuerpo paralizarse cuando la mirada de Edric se posó en ella. Su esposo estaba allí, de pie en la penumbra, con una expresión de triunfo en el rostro. Siempre supe que había algo extraño en ti, Aurora, dijo con voz baja pero amenazante. Pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Leo, junto a ella, se tensó. Sus ojos recorrieron los alrededores, buscando una salida. Aurora sabía que si intentaban correr, Edric no dudaría en ordenar su ejecución. No es lo que parece, intentó decir, pero la mentira murió en sus labios. Edric chasqueó la lengua. No te molestes en justificarte. Lo he visto con mis propios ojos. Traición y adulterio, dos crímenes imperdonables. Aurora sintió su respiración entrecortarse. Si Edric hablaba de adulterio, eso significaba que sabía sobre su beso con Leo. Llévenselo, ordenó, y dos guardias salieron de la oscuridad para sujetar a Leo. No, gritó Aurora, tratando de impedirlo, pero Edric la sostuvo con fuerza por la muñeca. Tendrás tiempo para pensar en tus errores, susurró con frialdad. Y en ese momento, Aurora comprendió que había perdido. Aurora pasó la noche encerrada en su habitación, vigilada por dos guardias que no le permitían moverse. El castillo estaba en alerta máxima. Desde la ventana de su habitación, pudo ver cómo soldados recorrían los pasillos, seguramente en busca de más traidores. No podía dejar que Leo muriera por su culpa. Esperó pacientemente hasta que la guardia del pasillo cambió, con el poco tiempo que tenía, ató las sábanas de su cama para descolgarse por el balcón. El frío de la madrugada la golpeó cuando sus pies tocaron el suelo. Se movió con cautela por los jardines hasta llegar a la prisión donde Edric tenía a los sospechosos de traición. El guardia de la entrada dormitaba. Aurora, con el corazón en un puño,
Sacó la daga que había escondido en su vestido y lo golpeó en la cabeza con el mango. El hombre cayó inconsciente. Cuando entró, encontró a Leo en una celda oscura, con las manos atadas y el rostro golpeado. ¿Aurora? Susurró con incredulidad. No hay tiempo para explicaciones. Tenemos que salir de aquí. Leo la miró con asombro, y en ese momento, entendió que Aurora ya no era la misma mujer que había conocido. Era alguien dispuesta a arriesgarlo todo. La fuga no fue fácil. Apenas lograron salir de la prisión, las alarmas comenzaron a sonar. Leo y Aurora corrieron entre los callejones de la fortaleza, escondiéndose entre sombras y evitando las patrullas que los buscaban. No podremos huir por mucho tiempo, jadeó Leo, sujetándose un costado ensangrentado. Aurora miró a su alrededor, desesperada. Sabía que no podían seguir corriendo sin rumbo. Entonces, recordó un nombre. Hay alguien que nos puede ayudar, dijo. Leo la miró con incredulidad. ¿Quién? El sacerdote del monasterio cercano. Él solía ser consejero de mi madre. Si alguien puede ocultarnos, es él. Con las últimas fuerzas que les quedaban, lograron llegar al monasterio. Un anciano con túnica marrón los miró con severidad desde la entrada. «Hija mía, ¿qué has hecho?», susurró, reconociendo de inmediato a Aurora. «Lo correcto», respondió ella con firmeza. El sacerdote suspiró y los hizo entrar. Sabía que al ocultarlos, él también se convertía en enemigo del régimen. Pero por primera vez en años, Aurora sintió que estaba en el lugar correcto. Los días en el monasterio transcurrieron con tensión. Aunque estaban ocultos, Aurora sabía que Edric no se detendría hasta encontrarlos. Pero había algo más que la inquietaba, sus sentimientos por Leo. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar las heridas del joven rebelde, sus miradas se cruzaron. «No debiste volver por mí», murmuró Leo. Aurora sonrió con tristeza. «No podía dejarte atrás». Leo tomó su mano con delicadeza. «¿Qué pasará ahora?». Aurora suspiró. «No lo sé, pero ya no hay vuelta atrás». Leo acarició su rostro, y por un momento, todo el caos desapareció. Pero entonces, un sonido de pasos los interrumpió. Uno de los monjes entró con expresión sombría. «Edric está aquí». El corazón de Aurora se detuvo. La paz había durado demasiado poco. El monasterio fue rodeado en cuestión de minutos. Aurora y Leo apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los soldados de Edric entraran al recinto. Pero no estaban dispuestos a rendirse. El sacerdote, con una mirada determinada, les indicó una salida secreta detrás del altar. «Huyan», susurró. «Yo los retrasaré». Aurora sintió un nudo en la garganta. «Pero si lo haces». «Mi destino ya está escrito», la interrumpió el sacerdote. «El suyo aún puede cambiar». Sin más opción, Aurora y Leo se apresuraron por el pasaje secreto. Cuando emergieron del otro lado, vieron lo impensable. Un grupo de rebeldes esperaba por ellos. «Leo», exclamó un hombre con armadura ligera. «Pensamos que estabas muerto». «Estoy vivo gracias a ella», respondió Leo, señalando a Aurora. El líder rebelde la miró con atención. «Si realmente quieres ayudarnos, entonces prepárate. La guerra está por comenzar». Aurora apretó los puños. No era una princesa esperando ser salvada. Ahora, era una guerrera. Aurora se encontraba de pie frente a la fogata donde los rebeldes se reunían en un campamento oculto en el bosque. Había pasado toda su vida rodeada de lujos, protegida por los muros del castillo de su esposo. Ahora, en medio de guerreros cansados y perseguidos, entendía lo que realmente significaba la lucha por la libertad. El líder de la resistencia, un hombre llamado Darian, la observaba con atención. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó con voz áspera. «Eres la esposa de Edric, una noble criada en la riqueza». Aurora sostuvo su mirada sin dudar. «Porque lo he visto con mis propios ojos. He visto cómo el régimen destruye familias, cómo ejecutan a los que se atreven a alzar la voz. Edric me compró como si fuera un objeto. Pero no seré más una prisionera». Darian la estudió en silencio, luego asintió. «Si quieres ser parte de esto, entonces tendrás que probarlo». Leo, que estaba a su lado, la miró con preocupación. «No tienes que hacer esto». Pero Aurora ya había tomado una decisión. «Si tengo que hacerlo. Porque esta vez, quiero elegir mi propio destino». Esa noche, bajo la luna, Aurora juró que lucharía hasta el final. Los días en el campamento fueron duros. Aurora entrenaba con los rebeldes, aprendiendo a manejar un cuchillo y a moverse sin ser detectada.
Su cuerpo, acostumbrado a la comodidad, protestaba con cada golpe y cada caída, pero no se rindió. Una noche, mientras curaba una herida en el brazo de Leo, él la miró con el ceño fruncido. «Hay algo que no me has dicho». Aurora dejó escapar un suspiro. «Edric no es solo un soldado del régimen. Tiene sus propias ambiciones. Quiere tomar el control del consejo y eliminar a los líderes que no le sean leales». Leo se tensó. Si Edric logra eso, la guerra será aún más difícil. Aurora asintió. «Lo sé. Pero hay algo más». Leo la miró fijamente. «Dímelo». Aurora bajó la mirada. «Todavía no sé si quiero que muera». Leo se quedó en silencio. Aurora no podía olvidar que Edric, por despiadado que fuera, era también un hombre atrapado en la violencia que él mismo ayudó a crear. «Tendrás que decidir pronto», dijo Leo con dureza. «Porque en esta guerra, las dudas pueden matarte». Aurora lo sabía. Pero no podía evitar preguntarse si aún quedaba humanidad en su esposo. El amanecer trajo consigo noticias alarmantes. Un mensajero llegó al campamento con una información que lo cambiaría todo. Edric se ha retirado a su fortaleza. «Algo está ocurriendo en la capital», anunció Darian. Aurora sintió un escalofrío. Si se está replegando, significa que está preparando algo grande. Darian asintió. «Y necesitamos saber qué». Aurora sabía que solo había una manera de obtener respuestas. «Déjenme ir. Edric aún confía en mí». Leo la miró con incredulidad. «¿Estás loca? Si regresas, no te dejará salir con vida». Aurora se volvió hacia él. «Es nuestra mejor oportunidad». Leo maldijo entre dientes, pero no pudo detenerla. Vestida con una capa oscura, Aurora viajó a la fortaleza de Edric, escoltada por 2 soldados rebeldes disfrazados. Cuando llegó, el guardia la reconoció de inmediato y la dejó pasar. Edric la esperaba en su despacho. «No esperaba verte tan pronto, esposa», dijo con una sonrisa enigmática. Aurora mantuvo la compostura. «Tenía que verte». Edric se levantó de su silla y se acercó lentamente. «Entonces dime, Aurora, ¿eres mi aliada o mi enemiga?» Aurora sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que esa conversación podía ser la última. El aire en el despacho de Edric se sentía pesado. Aurora sabía que cada palabra que dijera debía ser medida con precisión. «Soy tu esposa», dijo con voz serena. «Siempre he querido entenderte». Edric la estudió por un momento y luego suspiró. «He cometido muchos errores, Aurora. Pero el mayor de todos fue no darme cuenta antes de lo que realmente quieres». Aurora se estremeció. «¿Y qué crees que quiero?» Edric se inclinó hacia ella. «Libertad». Aurora contuvo el aliento. «Si sabes eso, ¿por qué no me dejas ir?» Edric sonrió con tristeza. «Porque si no estás conmigo, significa que estás contra mí». Antes de que pudiera reaccionar, un soldado entró abruptamente. «Mi señor, la resistencia está atacando». Aurora sintió que su sangre se helaba. La batalla había comenzado. Edric se giró hacia ella. «¿Tú hiciste esto?» Aurora sintió la garganta seca. «Yo elegí un bando, Edric». Los ojos de su esposo se oscurecieron. «Entonces, prepárate para ver cómo tu elección te destruye». La fortaleza de Edric se convirtió en un campo de batalla. Explosiones sacudían los muros de piedra mientras soldados del régimen y rebeldes luchaban sin descanso. Aurora corrió entre los pasillos, buscando a Leo. Cuando lo encontró, él estaba cubierto de sangre, pero aún en pie. «Tenemos que irnos», gritó ella. Leo la tomó del brazo. No sin acabar con Edric. Aurora sintió un nudo en el estómago. «No tiene por qué morir». Leo la miró con dureza. «No puedes seguir dudando, Aurora». Pero ella sabía que había una tercera opción. Mientras la batalla rugía a su alrededor, Aurora corrió hasta el despacho de Edric y lo encontró herido, apoyado contra la pared. «Termina con esto», murmuró él, su espada manchada de sangre. Aurora tomó una daga, pero en lugar de matarlo, la arrojó lejos. «No quiero ser como tú, Edric». Él la miró con una mezcla de ira y sorpresa. «Entonces nunca ganarás». Aurora sonrió levemente. «Quizás no. Pero al menos, aún soy libre». Dejó a Edric atrás y salió corriendo. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando Aurora emergió de la fortaleza. El régimen estaba cayendo. Pero su historia aún no había terminado. Aurora corrió entre los escombros de la fortaleza mientras las llamas consumían lo que quedaba del imperio de Edric. Explosiones resonaban a su alrededor, gritos de dolor y acero chocando llenaban el aire.
Leo la encontró en las escaleras del ala este, jadeando, con su espada ensangrentada. Debemos salir ahora, le dijo con urgencia. ¿Edric? Preguntó Aurora. Leo miró hacia atrás, hacia el humo que salía del despacho del comandante. Dudo que haya sobrevivido. Aurora sintió una punzada de vacío en su pecho. Edric había sido muchas cosas, su captor, su enemigo, y en cierto modo, un hombre que alguna vez creyó en algo más grande que él mismo. Un estruendo hizo temblar el suelo. La fortaleza estaba colapsando. ¡Vamos! Leo la tomó de la mano y tiró de ella. Pero cuando estaban a punto de salir, un último grupo de soldados apareció. «¡Corran! Yo los detendré», gritó Darien, el líder rebelde. Aurora negó con la cabeza. «No, podemos». «Ahora», rugió Darien, lanzándose contra los enemigos. Leo no le dio tiempo a dudar. La arrastró con fuerza hacia la salida. Cuando cruzaron las puertas, la fortaleza finalmente cayó detrás de ellos. Y con ella, el hombre que alguna vez fue su esposo. El amanecer tiñó el cielo de tonos anaranjados mientras los sobrevivientes de la resistencia se reunían en los campos fuera de la fortaleza destruida. Aurora se sentó en una roca, con la mente en blanco. «Lo logramos», murmuró Leo, sentándose a su lado. «Sí», respondió ella, pero no sentía victoria en su pecho. El régimen de Edric había caído, pero ¿qué pasaría después? ¿Qué pasaría con el reino, con las personas que aún temían por sus vidas? Darien se acercó a ella, con vendajes en el brazo. «Aurora, necesitamos líderes para reconstruir. Personas que comprendan el dolor de la guerra y la importancia de la paz». Aurora lo miró sorprendida. «¿Me estás pidiendo que me quede? Te estoy pidiendo que ayudes a cambiar el mundo». Aurora tragó saliva. Durante tanto tiempo había soñado con escapar, con huir de su destino. Pero ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de elegir. «Lo pensaré», dijo finalmente. Leo la observó en silencio. Él sabía que Aurora no pertenecía a ninguna jaula. Ni siquiera a una construida por su propia causa. Los días pasaron. La resistencia comenzó a reorganizarse, enviando mensajes a los pueblos cercanos de que la guerra había terminado. Aurora se mantuvo ocupada ayudando a los heridos, pero una pregunta la atormentaba. ¿Qué debía hacer ahora? Una tarde, Leo la encontró en el río, lavando vendas ensangrentadas. «Nos iremos al amanecer», dijo con voz suave. Aurora dejó caer la tela en el agua. «¿Nos?» Leo asintió. «Varios sobrevivientes planeamos ir al sur. Lejos del conflicto, lejos de la guerra. Quiero que vengas conmigo». Aurora sintió su corazón latir con fuerza. «¿Y si mi destino no está en el sur? ¿Y si debo quedarme?» Leo la miró con tristeza. «Te amo, Aurora. Pero no puedo obligarte a nada». Ella sostuvo su mirada, y en su interior, supo la verdad. Ella lo amaba. Siempre lo había hecho. Pero había algo más grande que su amor. Y eso era algo que Leo ya sabía. Esa noche, Aurora se quedó despierta bajo las estrellas. Darien la encontró sentada en la colina, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Ya tomaste una decisión?» Aurora asintió lentamente. «Sí». El líder rebelde sonrió con melancolía. «Leo partirá en la mañana». Aurora sintió que su pecho se apretaba. Sabía que este sería su último momento con él. Cuando el sol comenzó a asomarse, caminó hasta donde Leo estaba con su caballo, preparándose para partir. «¿Te quedarás?», preguntó él, aunque ya conocía la respuesta. «Sí». Leo asintió lentamente y tomó su mano. «Siempre supe que serías más grande que cualquiera de nosotros». Aurora sintió lágrimas en sus ojos. «Siempre serás mi hogar, Leo». Él la besó por última vez. Y luego, sin decir una palabra más, se marchó. Aurora lo vio desaparecer en el horizonte, sintiendo como su corazón se rompía y se fortalecía al mismo tiempo. Aurora se quedó en el reino. Se convirtió en una voz para los que nunca habían tenido una. Trabajó junto a la resistencia para reconstruir las aldeas destruidas, para crear un consejo que no dependiera de la tiranía de un solo hombre. Se convirtió en algo más que la esposa de Edric. Se convirtió en algo más que una rebelde. Se convirtió en esperanza. Los años pasaron y su nombre fue recordado como el de la mujer que rompió sus cadenas y eligió su propio destino. Un día, mientras caminaba por el mercado de la ciudad, vio a un niño con una capa oscura. Le recordó a alguien. El niño la miró fijamente y sonrió. «Dicen que fuiste una heroína», le dijo. Aurora sonrió. «Yo solo fui una mujer que decidió no vivir en una jaula».
Y con el sol brillando sobre ella, Aurora supo que había encontrado su libertad. No con un hombre, no con una guerra, sino con la simple decisión de elegir su propio camino. Fin. Si quieres escuchar más relatos como este, apóyanos con un me gusta, suscríbete a Emociones Narradas y comparte tu experiencia en los comentarios. Haz clic en los vídeos que aparecen ahora en pantalla para seguir disfrutando. Que Dios te bendiga.